Del Evangelio según San Mateo. 6 días más tarde llamó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. De pronto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si te parece, armaré 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa les hizo sombra y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo querido, mi predilecto, escúchenlo. Al oírlo, los discípulos cayeron boca abajo temblando de mucho miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, solo vieron a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este segundo domingo del tiempo de Cuaresma, nuestra Iglesia Católica nos invita a centrar nuestra reflexión en torno al texto de la transfiguración de Jesús. Siguiendo con la tónica del Evangelio del domingo pasado, donde se nos exponían las 3 tentaciones por las cuales Jesús fue tentado por el demonio, hoy, sin lugar a duda, podemos decir que nos encontramos frente a una cuarta tentación, que es una de las tentaciones más peligrosas que considero yo que pueden tener un ser humano y que nos paraliza, nos inutiliza. Podríamos decir, son esos seres humanos que mueren a los 40, mueren a los 30 años y los entierran a los 80, 90. ¿Por qué? Porque es la gran tentación de caer en el conformismo, caer en la mediocridad y no evolucionar en nuestras vidas. Y es que, queridos hermanos y hermanas, el cerebro del ser humano fue diseñado para la supervivencia, fue diseñado para lo seguro, para lo conocido, para la certeza, para lo confortable y no para el reto. No para la inseguridad, no para lo desconocido, no para la incertidumbre ni la incomodidad. Y Jesús, siendo un gran conocedor del misterio humano, pues quiere hoy que sus discípulos tomen conciencia de esta gran tentación y les hace un llamado de atención a permanecer siempre despiertos, estar despiertos para que esta tentación que en cualquier momento de nuestra vida nos puede llegar, pues estar despierto para no dejar que haga nido en nuestra existencia. Podríamos decir, sin caer en error, que vivimos en una sociedad que se mueve principalmente en 2 tendencias de seres humanos. Tenemos una tendencia de personas que viven cómodos en su monte, que son la gran mayoría, se dice que son alrededor de un 90%. Son personas que se consideran buenas, buscan el facilismo en todo, profesan espiritualidades endulcorantes, creen y buscan riquezas fáciles, les encantan los eufemismos, como el llamar eutanasia a un asesinato o a un suicidio, o llamar a embarazo interrumpido, a un vil crimen de una criatura indefensa en el vientre. En esta sociedad, pues, el sufrimiento y el dolor causado, por ejemplo, por la guerra, por el hambre, por la injusticia, por la desigualdad, por la corrupción, sencillamente o se ignora, o se tapa, o se pretende esconder. Es una sociedad donde se vive el cumplo y miento, donde, como ya dije, se vive en una total mediocridad, donde se vive en esas verdades a medias,
donde se vive en una zona de confort que impide crecer al ser humano. Y existe por otro lado una minoría, que es el restante 10% más o menos, que se atreven a dar el paso a la incertidumbre. Son personas que viven en la inseguridad, que viven en lo desconocido. Son personas extraordinarias. No son personas buenas, sino personas extraordinarias. Como dicen en el argot periodístico, rompen el celofán. Son personas que transforman el mundo a su paso, donde la ética, donde los valores y los principios son bandera de honor que sostienen su dignidad como seres auténticamente humanos. Viven en la verdad y luchan por la equidad en el mundo. No tienen miedo a equivocarse y van dejando tras de sí un gran legado que pasará con el tiempo a ser patrimonio para la consecución de un mejor planeta, de un mejor mundo. Y es que, queridos amigos y amigas, también esto aplica para nuestro cristianismo, para nuestra fe católica, ya que también en nuestras iglesias encontramos de estos dos tipos de tendencias o de personas. Aquellas personas que entran a la iglesia católica a buscar, a ser sencillamente buenas, a buscar aprobación, a buscar el facilismo, incluso ese facilismo espiritual, donde buscan encontrar espiritualidades que se adapten, entre comillas, a sus necesidades, espiritualidades donde se les dé una cartilla con ritos, con creencias, con devociones, que si las cumplen, pues les hacen sentir bien, pero que no les permite en ningún momento crecer como seres humanos, ni mucho menos como cristianos. Son cristianos pues que ante temas como la eutanasia, ante temas como el aborto, pues ni les va ni les viene, no les dice mucho. Son personas donde el sufrimiento, el dolor, las guerras, el hambre, la injusticia, la desigualdad, el tema de la corrupción, incluso son cristianos que se sabe a ciencia cierta que son corruptos, pero que sencillamente pues esas espiritualidades superfluas pues les hacen sentir bien y de alguna manera pues se ignora ese hecho, se tapa o se esconde. Es ese cristianismo de cumplo y miento, ese cristianismo que no permite crecer, es un cristianismo muy cómodo, pero que no te lleva a ninguna evolución. Y existe una minoría de personas que van más allá, católicos que se atreven a dar el paso a la incertidumbre, católicos que viven en la inseguridad, que viven en lo desconocido, que son esos eternos buscadores, esas personas inquietas. Son personas que no son buenas, sino que son personas extraordinarias, que van transformando el mundo a su paso, que luchan por la ética, por los valores, por los principios, que son personas que llevan la verdad por delante, que luchan por la equidad, por un mundo mejor, personas que se comprometen con el mundo, personas que hacen una acción por los pobres, personas que no tienen miedo a equivocarse y que van dejando tras de sí pues, legados que pasarán a ser patrimonio de nuestra fe católica. Ejemplo como la Madre María de San José, ejemplos como el doctor José Gregorio Hernández, ejemplos como la Madre Candelaria, ejemplos como la Madre María de San José y otros muchísimos ejemplos son los que nosotros consideramos los santos, personas que marcan la diferencia, personas que realmente dejan legado para nuestra fe católica. Nos podemos preguntar en qué grupo me considero que yo me encuentro, en qué grupo estoy yo, o en los del 90% o en aquellos del 10%. Y es que, queridos amigos y amigas, dependiendo donde yo me encuentre, pues va a depender también esa
eficacia y eficiencia en pro de la construcción del reino de Dios en medio de nuestro mundo. Señor Jesús, también nosotros sentimos mucho miedo de dejar nuestra zona de confort que vivimos como cristianos. Acércate también hoy a cada uno de nosotros y tócanos y dinos, Señor, que escuchemos tu palabra, no tengan miedo. Solo así seremos capaces de seguirte de verdad y de escuchar de corazón a tu Hijo, el muy amado.